Bueno, muy buenas noches. Antes que nada quiero disculparme, se me hizo un poco tarde la transmisión, pero bueno, ustedes sabrán, hoy día viernes siempre andamos a las corridas por ahí. Quiero desearle un feliz sábado a todos, un abrazo fraterno. Y bueno, espero que me confirme si se está transmitiendo bien, si sale todo bien. Y si es de esta manera. Hola Laurita, qué lindo. Saludo para vos, para Luis, para Vale y para Isa. Ahí está, me están confirmando. Me están confirmando que se ve bien. Bueno, ya los saludé, creo que a casi todos. Vamos a comenzar la transmisión. También está Ruth. Bienvenida Ruth. Buenas noches. Feliz sábado. Esperamos un segundo más. Gracias Lauri. Gracias. Bueno, para que no se haga tan extenso, vamos a comenzar con una oración y bueno, a medida que se van a ir sumando, después lo van a poder volver a repetir el video, ¿no? Estas transmisiones, a veces cuando hablamos de hechos históricos, de fechas y de eventos que transcurrieron en la historia, a veces está bueno estar presente en el comienzo para seguir el hilo, ¿no? Pero bueno, igual queda grabado, después lo pueden comenzar a ver de vuelta. Vamos a inclinar el rostro, vamos a hacer una breve oración. Querido Padre, que estás en los cielos, gracias Señor una vez más por la vida, por la salud, gracias por esta semana, por el sustento diario, gracias por tus cuidados, por tu protección, gracias por tu amor, gracias por tu palabra Señor, que nos orienta, nos da ánimos, nos indica el camino, nos señala tu gran amor hacia nosotros. Gracias porque lo has dejado revelado todo, para que tengamos fe, esperanzas en estos momentos difíciles que nos toca vivir, los últimos tiempos previo a tu segunda venida. Que tu Espíritu Santo pueda guiar esta meditación en tu palabra, que me desenrolle la lengua, la boca para poder expresar lo que tú quieres dar a conocer a tu pueblo que en este momento está reunido para escucharte a ti y el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tu Espíritu Santo me acompañe, como también acompañe a cada persona que esté en este momento pendiente de esta transmisión. Por Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Bueno, queridos amigos, ahí está Ruth. Feliz bendecido sábado. Un abrazo, Ruth Ortiz Pérez. Un abrazo también para vos, Ruth. Veníamos hablando sobre Apocalipsis la última vez que charlamos, que tuvimos la meditación. Habíamos hablado sobre el libro de Apocalipsis y habíamos visto los sellos. La última predicación que tuve fue con respecto a los sellos del Apocalipsis. Habíamos identificado el pueblo de Dios, habíamos identificado lo sellado, habíamos identificado la multitud incontable y a continuación quedamos en capítulo 8. Sí, prácticamente habíamos terminado de identificar el sexto sello y nos faltó el séptimo sello, ¿no? Bendiciones también, Orlando. Bueno, al comenzar el séptimo sello, vamos a abrir la palabra de Dios, Apocalipsis 8 en adelante. Es importante que sigamos el hilo de la narración
Dice, cuando abrió el séptimo sello, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo durante casi media hora, ¿no? Bueno, con respecto a este silencio en el cielo durante casi media hora, hay dos posturas, ¿no? Con respecto a esto. Una postura es, hay muchos temas del Apocalipsis que no hay una revelación final como está descrito en lenguaje simbólico, no hay una vamos a decir, una revelación final de lo que significa, ¿no? Generalmente en algunos temas hay diferentes posturas, que muchas veces esas posturas no impiden que nosotros veamos el cuadro completo de los hechos que van a suceder. Como una vez lo dijo un viejo amigo, nosotros tenemos un rompecabezas y que nos falte la ficha de ese una ficha de ese rompecabezas no impide que nosotros podamos ver el significado de ese rompecabezas. Bueno, así hay algunas cosas que no hay luz certera sobre cuál es su significado, ¿no? Acordémonos, el Apocalipsis contiene muchas imágenes simbólicas, pero eso no nos impide ver el relato de lo que está tratando de transmitir, ¿no? Y en este caso, cuando habla de abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo durante casi media hora. Hay dos posturas, las dos posturas que existen sobre este tema son valederas, y una postura es que, bueno, nos describe, como ya dije, el pueblo de Dios, el pueblo sellado que tiene el carácter de Cristo, y este silencio se debe a nosotros en hasta el sexto sello era todo alabanza y adoración, ¿no? Ahora en el séptimo sello se hace un silencio en el cielo, y por lo que sigue a continuación está la postura sobre ese silencio. La postura sobre ese silencio es que debido a que las huestes celestiales abandonan para venir con Jesucristo a buscar a los redimidos, eso tiene un apoyo, ¿no? Un fundamento, ¿no? En Mateo 25:31, ¿no? Donde Jesucristo mismo describe su venida, ¿no? Con todos los ángeles del cielo. Y la otra postura, que también es valedera, es que se hace un silencio en el cielo debido a que todavía hay más información, ¿no?, que revelar en los acontecimientos del gran conflicto, porque nosotros vemos que después de que se abre el séptimo sello, se hace el silencio en el cielo y se le dan trompeta a los ángeles. Por eso, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo durante casi media hora. En términos proféticos, nosotros sabemos que un día equivale a un año literal. Eso está en Ezequiel 4:6, donde la palabra de Dios dice: te he dado días por años. Bueno, si un día equivale a un año literal, media hora vendría a equivaler una semana. Dice que hay un silencio en el cielo de casi media hora, y después continúa: y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios, y le dieron 7 trompetas, y otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, y le dieron mucho incienso para que lo ofrecieran con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Y el humo del incienso junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo trueno, voces, relámpagos y un terremoto. Eso está en Apocalipsis 8, del 2 al 5. Bueno, nosotros sabemos, porque ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, ¿no?, que el santuario terrenal fue la manera pedagógica la cual Dios utilizó para
revelar el plan de salvación a Israel, y a su vez después debía ser dado al mundo entero, ¿no? Y esta descripción que hace sobre este evento se asemeja mucho al el servicio, bueno, en el santuario terrenal tenían el servicio matutino y el servicio vespertino. Esta situación que describe acá se asemeja mucho al servicio vespertino, en el cual se ofrecía un cordero, ¿no? Se sacrificaba un cordero, ¿no? Después el sacerdote, después se ofrecía el cordero, después el sacerdote entraba en el lugar santo y con un incensario de oro, ¿no? Y se colocaba frente al altar del incienso y, valga la redundancia, quemaba incienso frente al altar. Eso simbolizaba, ¿no?, las oraciones que se ofrecían, ¿no? La intercesión. Bueno, acá describe a un ángel. Nosotros vamos a ver un poco más adelante cómo Jesucristo también es descrito como un ángel, y en la palabra de Dios también se utiliza mucho el término para referirse a Jesucristo como el ángel de Jehová, y bueno, acá en el Apocalipsis también hace referencia a Jesucristo con el título de ángel. Bueno, en este caso, esta actitud que describe, ¿no? Dice que un ángel con un incensario de oro se paró junto al altar y le dieron mucho incienso, y fíjense, para que lo ofrecieran con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Y a continuación, y el humo del incienso junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. En términos simbólicos, lo que está haciendo este ángel, que representa el ministerio de Jesucristo en el santuario celestial, está intercediendo, ¿no? Intercediendo ante Dios, y el incienso simboliza los méritos de Cristo. El incienso simboliza los méritos de Cristo que son añadidos a las oraciones de los santos. Por eso dice, el humo del incienso junto con las oraciones de los santos ascienden a la presencia de Dios. Nosotros somos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo, ¿no? Eso lo encontramos en Juan 15:6, Juan 15:16, para que todo lo que os pidiera en mi nombre, ¿no? Él, el Padre, os lo dé. Los méritos de Cristo es la garantía de que somos reconciliados con Dios y de que nuestras oraciones suben ante el trono de Dios. Nosotros lo que pedimos a Dios van con los méritos de Cristo en la cruz, que Él produjo el puente para que nosotros tengamos acceso a nuestro Padre. Por eso lo que describe acá, acordémonos, el séptimo sello, hay un silencio, se produce un silencio, y después describe el fin de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar. Eso lo llenó con fuego del altar es una descripción también que hace una descripción de un castigo, de un juicio, ¿no? Eso lo encontramos también en Ezequiel 10:2, ¿no? Que utiliza la misma descripción para efectuar un castigo sobre una ciudad. Y dice, y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego el altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno, voces, relámpago y un terremoto. Cuando utiliza la descripción, lo arrojó a la tierra y hubo trueno, voces, relámpagos y un terremoto, es la misma descripción que hace, si ustedes
se fijan en Apocalipsis 11:19, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca del pacto en su santuario, y hubo relámpago, voces, trueno y un terremoto, ¿no? Cuando describe este suceso es porque está describiendo la venida de Jesucristo. Por eso nosotros encontramos cronológicamente el silencio en el cielo que anuncia la inminente venida de Jesucristo, o la expectación a las cosas que están por suceder. Encontramos el fin de la intercesión de Cristo en el santuario celestial descrito por el ángel, y como respuesta al fin de la intercesión de Cristo se emite un juicio o un castigo, y se describe la venida de Jesucristo con las voces, relámpagos y un terremoto, ¿no? La misma característica que encontramos al final de las 7 trompetas. Al final de los 7 sellos encontramos la misma descripción que al final de las 7 trompetas. Por lo tanto, podemos resumir que se identifica el remanente, el fin del ministerio de la intercesión, y se produce la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero aún queda información. ¿Por qué queda información? Porque a continuación se disponen los ángeles a tocar las 7 trompetas. Nosotros en 8.2 dice: los ángeles que estaban ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y a continuación de 8.6 vemos la descripción de las trompetas. ¿Qué son las trompetas? Bueno, las trompetas en el antiguo Israel tenía un significado bastante importante. El pueblo de Israel conocía bien el significado de las trompetas, ¿no? Nosotros encontramos la palabra de Dios que las trompetas fueron utilizadas para la guerra, por ejemplo, en la toma de Jericó, si ustedes se acuerdan que tuvieron que tocar las trompetas. Las trompetas se utilizaban para el inicio y la conclusión de los servicios del santuario, y se utilizaba también como modo de llamado, como modo de advertencia, que debía hacerse una preparación porque estaba por suceder algún acto importante, ¿no? Era como una señal de alerta de que algo iba a suceder. Pero nosotros vemos, cuando empiezan a sonar las trompetas, de manera simbólica vemos juicios y castigos. Hay muchas personas y muchos que interpretan estos juicios y castigos, ¿no?, con las 7 plagas que encontramos más adelante en el Apocalipsis. Pero hay una comparación, ¿no?, en la descripción que hace. Hay una similitud con las plagas, con las trompetas. Ahora, hay una diferencia también, así como hay una similitud, hay una diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque ¿para quién vamos a describir? Primero vamos a describir para quién iban estos castigos de las 7 trompetas, ¿no? Vamos a ver Apocalipsis 8.13, dice: entonces miré y oí... Entonces miré y oí un águila que volaba por el cielo y decía a gran voz: ay de los habitantes de la tierra, a causa del toque de las trompetas que los otros 3 ángeles han de tocar. Apocalipsis 9.4. Y se le dijo que no dañaran la hierba, la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solo los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. El sello de Dios en su frente. Y Apocalipsis 9.20 dice: los otros hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de la obra de sus manos para dejar de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, hechicería, fornicación y hurto. A partir de la 6ª
trompeta describe la actividad del pueblo de Dios y en la séptima trompeta describe la venida del Señor Jesucristo. Entonces, en base a estos datos que les estoy enumerando, nosotros podemos ubicar las 7 trompetas como el castigo, los juicios de Dios, ¿no?, sobre todos aquellos que en la época cristiana, desde la cruz hasta la venida de Jesucristo, ¿no?, rechazaron a Dios y fueron parte de pueblos perseguidores de los cristianos. Repito, vemos que las trompetas son juicio o castigos que se describen sobre los moradores de la tierra. También vemos que hay una actividad en la séptima trompeta del pueblo de Dios. Y también vemos en la séptima trompeta que es la venida del Señor Jesucristo. Entonces, las 7 trompetas abarcan un espacio de tiempo, un tiempo histórico. También vemos otra cosa que nos diferencia con las plagas descritas más adelante, que las 7 trompetas caen o afectan, ¿no?, a un tercio. Fíjense que dice Apocalipsis 6:7, dice: y se quemó la tercera parte de la tierra. Apocalipsis 8:9, a medida que van sonando las trompetas van cayendo los juicios, ¿no?, y murió la tercera parte de los seres vivientes. Y el 10 sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de agua. O sea, estos juicios, estos castigos no es que caen sobre la tierra en su totalidad, ¿no? Caen y son enviados sobre pueblos que, primero que nada, que rechazaron a Dios, porque lo describe acá, y también sobre los pueblos, los eruditos, y por lo que he leído, ¿no?, ubican a los pueblos que oprimieron, a los reinos que oprimieron al pueblo de Dios en esta etapa de la historia, de la cruz hasta la venida de Jesucristo. Hasta ahí creo que, doy una descripción de qué son las 7 trompetas. No, tenemos las 7 iglesias. Nosotros vimos las 7 iglesias, que es un mensaje de ánimo y de amonestación a la iglesia, valga la redundancia, de Jesucristo hacia la iglesia, ¿no? Los 7 sellos, la experiencia del pueblo de Dios, ¿no? Y tenemos como último las 7 trompetas, nada más que los sellos, ¿no? Los sellos describen un sellamiento, una identificación al final de la historia del pueblo de Dios. Y las 7 trompetas no describe información que nosotros no tenemos en los 7 sellos. Creo que ahí más o menos di la explicación del significado de las 7 trompetas. La mayoría de los teólogos y los eruditos, ¿no?, ubican a las 2 primeras trompetas, al toque, está todo descrito de manera simbólica, pero a nosotros, más allá de la historia, que pasa a ser algo teórico, ¿no?, nos tiene que interesar el mensaje relacionado para nosotros. Yo siempre digo y lo repito, que el Apocalipsis es un libro que debe ser predicado en este último tiempo, porque es un libro para los últimos tiempos, es el último mensaje que se debe dar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, más allá de lo histórico que describen las 7 cartas, que son las 7 iglesias, los sellos y las trompetas, nosotros debemos extraer lo que nos debe servir a nosotros, ¿no?, para nuestra edificación.
Las dos primeras trompetas, los dos primeros toques de trompeta están descritos de manera simbólica y la mayoría de los teólogos y los eruditos concluyen, ¿no?, que estas dos primeras trompetas abarca el tiempo, ¿no?, de la desintegración del pueblo de Israel que oprimieron a los cristianos y de la Roma imperial. Fueron castigos. Dios utiliza de diferentes maneras diferentes castigos, ¿no?, muchas veces con otros pueblos, para desintegrar esos pueblos que no solo le dan la espalda, sino que atacan o persiguen al pueblo fiel de Dios. Las dos primeras trompetas, la mayoría de los teólogos y eruditos ubican al pueblo rebelde de Israel, vamos a decirlo de esta manera, y a la Roma imperial. La tercera y cuarta trompeta describen los juicios sobre la apostasía cristiana del periodo medieval, que vendría a ser la Roma papal. Y después la quinta y sexta trompeta nos describe facciones enfrentadas del mundo religioso. Los musulmanes, por ejemplo, cuando conquistaron Constantinopla, la decadencia o caída de los turcos del Imperio Otomano a mano de los cristianos europeos. Esa es la descripción que se hace históricamente, ¿no? La mayoría de los teólogos, vuelvo a reiterar, la mayoría de los teólogos, los eruditos, ubican esos eventos, esos juicios que ocasionan el sonido de las trompetas sobre esas naciones, en la parte de la historia, vuelvo a reiterar, de la cruz hasta la venida de Cristo. Ahora, a partir de la sexta trompeta, ¿no?, ya nos describe el momento previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el tema que nosotros nos debe interesar, porque nos hace una descripción de los hijos de Dios en el último tiempo. Apocalipsis 10, 1 al 7. Cuando suena la sexta trompeta, entonces vi descender, después de la sexta trompeta, entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columna de fuego. Fíjense, presten atención a la descripción que está haciendo del ángel. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. La descripción que hace sobre este ángel, ¿no?, que dice que tiene el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol, la misma descripción que hace de Jesucristo, ¿no?, al comienzo del Apocalipsis. Por lo tanto, se identifica este ángel, ¿no?, como Jesucristo. Por eso hoy decía al principio, en el fin del ministerio intercesor que encontramos en Apocalipsis 8, 1 en adelante, creo, ¿no?, el ángel que está ministrando delante del altar, ¿no? Bueno, en esta parte también se hace una descripción de un ángel, ¿no?, con todas las características del Señor Jesucristo, ¿no? Por eso muchos identifican a este ángel como el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, tenía el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas como columna de fuego, ¿no? Tenía en su mano un librito y dice que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Bueno, esto tiene un simbolismo, ¿no? Un simbolismo que el mensaje que tiene para dar, ¿no?, el mensaje que tiene para dar del librito, que lo vamos a ver más adelante, debe tener un alcance universal, o sea, debe
cubrir totalmente la tierra. Y su pie sobre el mar y la tierra también es símbolo de su gobierno, ¿no? De su gobierno. Y dice, así como... Y clamó, dice el 3 en adelante, y clamó a gran voz, como ruge un león, como ruge un león. ¿Quién es identificado como un león en el Apocalipsis? Jesucristo. Ruge como un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo, sella lo que dijeron los 7 truenos y no los escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos. Acá hay un juramento. ¿Se acuerdan que yo una vez le comenté? El único con facultades por jurar por Dios es Dios mismo. El único que puede jurar por Dios es Dios mismo. Eso está también en la palabra de Dios. Por eso vuelvo a reiterar que este ángel es Jesucristo, porque dice, y levantó su mano y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más, ¿no? De la misma manera que Daniel recibe la orden de sellar el libro, ¿no? Eso lo encontramos en el libro de Daniel. Acá vemos que cuando sonaron 7 truenos hablaron. Dice que Juan recibió la misma orden de no escribir, no escribir lo que había oído. Y hace el juramento, y el juramento se basa en que dice que el tiempo no será más. Cuando hace referencia al tiempo no será más, nosotros automáticamente debemos irnos a Daniel. ¿Por qué? Porque en Daniel nosotros encontramos las profecías concerniente al tiempo del fin, ¿no? Y hace referencia a profecías de tiempo. Y encontramos profecías, por ejemplo, la profecía más larga, ¿no? La de los 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Esa es la profecía en cuanto a términos de tiempo que encontramos en la palabra de Dios. Bueno, básicamente lo que está diciendo acá cuando dice y el tiempo no será más, es que cumplida esta profecía, la profecía más larga, la de los 2300 tardes y mañana, y la purificación del santuario, no existiría otra profecía, no encontraríamos otra profecía concerniente a cómputos en base a tiempo, ¿no? ¿Correcto? Ese es el juramento. La profecía de las 2300 tardes y mañana, la comprensión de esa profecía llevó a la proclamación de la venida de Jesucristo. Eso lo hablé en la Odisea, en la iglesia de la Odisea, ¿no? Llevó a la proclamación de la inminente venida de Jesucristo, de 1840 a 1844. En 1840 se empezó a entender la profecía de la purificación del santuario. De los 2300 tarde y mañana el santuario sería purificado. Y de 1840 a 1844 hubo un movimiento, ¿no? Un movimiento adventista, ¿no? Que proclamaba el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en 1844, también lo describí en la iglesia de la Odisea cuando hablamos con respecto a ese tema, en 1844 llegó y no vino Jesucristo, no porque la profecía haya fallado, sino porque fue una mala interpretación de la profecía, ¿no?
los que anunciaban el advenimiento de Jesucristo proclamaban que Jesucristo iba a venir en 1844 porque interpretaban que la purificación del santuario simbolizaba, ¿no?, la tierra, ¿no? Después, con un estudio más profundo, se dieron cuenta que el santuario del cual estaban hablando era el santuario que estaba en el cielo. Por eso, pero fue una mala interpretación de ellos de la profecía. Pero bueno, acá lo que nos dice es que se presentaría Jesucristo con su pie sobre la tierra y sobre el mar, ¿no? Y haría un juramento en cuanto a que no habría más profecía después de la profecía más larga que encontramos en el libro de Daniel, que es la de los 2300 tardes y mañanas, ¿no? Por eso hace la referencia, y el tiempo no será más. Y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, ¿no?, la séptima trompeta, cuando él esté por tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se cumplirá como él lo anunció a los siervos, los profetas. Acordémonos, la séptima trompeta es la venida de Jesucristo. Cuando se esté por tocar la séptima trompeta, o sea, cuando ya sea inminente la venida de Jesucristo, se revelará un misterio. ¿Cuál es ese misterio, no? Vamos a buscar Marcos. Esto es importante que lo busquen. Yo a veces nombro versículo bíblico porque si no se hace muy largo. Si tengo que buscar versículo por versículo, lo nombro para que después, si ustedes quieren, lo busquen. Pero esta vez lo vamos a buscar porque es un tema importante. Marcos 4:11. Marcos 4:11. 4:11 dice... y él les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, ¿no? Pero a los que están afuera, todo se les dice por medio de parábola. Esto de Jesucristo le estaba hablando a los apóstoles, ¿no? A los apóstoles le estaba diciendo, los misterios de Dios a ustedes les he revelado, pero a los demás se le habla en parábolas. Y en Colosenses 4, 3 al 4, Colosenses 4, 3 al 4, vamos a leerlo del 2, dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia, orad también por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para, fíjense, nos abra la puerta para la palabra de Dios a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual yo estoy preso, ¿no? ¿Cuál es entonces el misterio de Cristo? Y los misterios del reino es el plan de salvación, ¿no? Acá Pablo pedía oración para que Dios abriera la puerta, o sea, que Dios permitiera que haya una oportunidad para evangelizar. Eso simbolizaba la puerta. Que oraran para que Dios permitieran que haya una oportunidad para evangelizar los misterios de Cristo, ¿no? Los misterios de Cristo, dice. Por ende, los misterios de Cristo y los misterios del reino de Dios es el plan de salvación. Antes que se toque la séptima trompeta, va a haber un movimiento que va a proclamar el plan de salvación. Cronológicamente, para que no nos perdamos, aparece Cristo, anuncia que no va a haber después de la última profecía concerniente a cómputo sobre tiempo después de los 2300 días o años,
después de esa profecía no iba a haber otra profecía concerniente a cómputos de tiempo. Y iba a haber un movimiento de una predicación del plan de salvación, ¿no? ¿En qué consistía la predicación del plan de salvación? Dice, el libro dulce y amargo, 10.8, la voz que oí desde el cielo me habló otra vez. Vuelve a reiterar el mensaje a Juan. Ve, toma el libro abierto de la mano del ángel, prestemos atención, del librito que tenía la mano en el ángel, que es Jesucristo, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel, le pedí que me diese el libro y me dijo, toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí fue amargo en mi estómago. Y él me dijo, es necesario otra vez que profetice a muchos pueblos, naciones, lengua y reyes. Jeremías 15:16 dice, cuando yo recibía tus palabras, yo la devoraba, y tu palabra fue el gozo y la alegría en mi corazón. Por ende, cuando le dice, ve y toma el libro abierto y cómelo, es porque debía tomar ese libro, ¿no? y recibir el mensaje que tenía ese libro. ¿Cuál era el propósito, ¿no? Para darlo a conocer, para predicarlo. Ahora, ¿por qué dice que era dulce y amargo? El librito, vamos a describir primero el librito. ¿Cuál es el significado del librito? Nosotros encontramos en Daniel 12.4, Daniel 12.4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y en el 9, fíjense que dice, él respondió, anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando Daniel recibió las profecías que están en el libro de Daniel, valga la redundancia, hubo cosas que entendió. Por ejemplo, él no necesitó que se le explicase tanto sobre los reinos, se le explicó, pero lo entendió enseguida, sobre Babilonia, Medo-Persia, Grecia. No entendió una bestia de hierro y otros muchos símbolos que ya abarcaban el tiempo final de la historia. ¿Por qué? Porque él no lo vivió. Él vivió en la época de Babilonia y después vio los Medo-Persia y entendió todo eso que se reveló. Pero hay una porción de las profecías que él no las entendió. Y esa porción de las profecías que él no las entendió, por ejemplo, nosotros si vemos 8, Daniel 8, Daniel 8:14, creo que es, si tienen un poquito de paciencia se los busco. Sí, 8:14. Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Y fíjense el versículo 15. Mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vino ante mí una semejanza de hombre. Bueno, y nosotros después vemos en Daniel 12 que hay cosas que él no entendió, que él no terminó de entender toda la profecía. Nosotros hoy estamos hablando, pero ya como quien dice, con el diario del lunes, porque nosotros vimos todo el cumplimiento de la profecía más larga que hay en Daniel, ¿no? Entonces por eso nosotros podemos hablar hoy de lo que está revelado concerniente a esa profecía. Bueno, esa parte pequeña que no se entendió de la profecía, ¿no? Es la parte que hace descripción acá que tenía el ángel. Esa comprensión
de la parte final de los 2300 días 2300 días y año fue comprendida totalmente, ¿no? Más adelante. Por eso cuando describe acá, dice: ve, toma el libro y cómelo, ¿no? Que primero será dulce, ¿no? De 1840, cuando se comprendió la totalidad de la profecía, ¿no? Fue un momento de reavivamiento, porque ya se anunciaba que Jesucristo venía en 1844. Los cómputos daban que en 1844 iba a venir Jesucristo. Por eso fue un motivo de gozo, ¿no? De reavivamiento. Pero después, obviamente, cuando Jesucristo no vino en 1844, sino que Él pasó del lugar santo al Santísimo, ¿no? Que eso es lo que señala la profecía, fue un momento amargo, fue un momento desagradable, fue un momento de frustración. Bueno, esa parte de la historia es la que está descrita acá, cuando se le da la orden: ve y come el librito. Y fíjense, primero va a ser dulce y después va a ser amargo, porque va a ser la frustración de la profecía, no tuvo su cumplimiento porque hubo una mala interpretación. Pero después dice, entonces, después dice: pero después que lo comí fue amargo y mi estómago. Y la siguiente orden dice: y él me dijo: es necesario que otra vez profetices, o sea, otra vez des el mensaje. ¿Y qué mensaje se había dado anteriormente? La inminente venida de Jesucristo. Pero llegó 1844, fue una frustración para todos esos que predicaron la venida de Jesucristo, ¿no? Fue un momento amargo, pero el ángel Cristo le dice: es necesario que otra vez profetice a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hay una orden, una tarea que se debe llevar a cabo el pueblo de Dios, ¿no? Que es la predicación del mensaje, ¿no? ¿Y qué mensaje específicamente debe dar el pueblo de Dios? Bueno, en primer lugar, la comprensión de la profecía en su totalidad de los 2300 tardes y mañanas, ¿no? Y la purificación del santuario. Y fíjense que eso está explicado en el versículo 11. Dice: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me fue dicho: levántate, mide el santuario de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros estuvimos estudiando la profecía de Zacarías? Creo que Zacarías, sí, la profecía de Zacarías, cuando Dios le envió al pueblo de Israel 4 visiones. Bueno, en una de esas visiones se dio la orden de que mida a Jerusalén. Y en esa descripción que hice sobre eso, le había comentado que en los términos bíblicos, ¿no? En la palabra de Dios, el acto de medir significa una restauración. En ese caso era ve y mide a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén iba a ser reedificada. ¿Se acuerdan que estaban construyendo? Después de Babilonia fueron a construir el templo, a reedificar el templo y Jerusalén. Bueno, en este caso dice que se le da la orden de que vaya y mida el santuario, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado? Porque el santuario iba a ser restablecido. Obviamente no el santuario terrenal, sino el santuario celestial. El santuario terrenal, ya en la época en que Juan estaba recibiendo el Apocalipsis, ya estaba completamente destruido. Entonces, ¿cuál era la reedificación del santuario que se iba a llevar a cabo? Era la del santuario celestial, ¿no? Para comprender el mensaje, la profecía de los 2300 tardes y mañana y la purificación del santuario, debía haber un estudio, una comprensión del santuario y las grandes verdades reveladas en el santuario, las grandes verdades concernientes al plan de salvación. Por eso dice: y me fue dada semejante una vara de medir, y me fue dicho: levántate, mide el santuario de Dios, el altar
y a los que adoran en él. No solo debía ser medido el santuario, sino también a los que adoran en él, en el santuario. ¿Por qué? Porque el santuario, al cobrar un significado importante, ¿no?, en la predicación, ¿no?, del Evangelio en los últimos tiempos, uno estudia el santuario y el santuario te conduce a la descripción del plan de salvación. Y dentro de la descripción del plan de salvación nosotros encontramos el día de expiación. El día de expiación, el Yom Kippur, ¿no? El día de expiación era un día de juicio sobre el pueblo de Israel. Vamos a ver Levítico 16. Levítico 16. ...16, 16, 19... Así purificará el gran día, 16 al 19... Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, o sea, del pueblo de Dios, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de la reunión que decide entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie entrará en la tienda de reunión desde que Aarón entre a efectuar la reconciliación en el santuario, hasta que salga y haya terminado la reconciliación por sí, por su casa, por la congregación de Israel. Entonces Aarón irá hacia el altar que está ante el Señor y lo expiará. Tomará la sangre del becerro, sangre de macho cabrío, y untará todos los cuernos del altar, y con su dedo esparcirá de la sangre 7 veces sobre él. Así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas, ¿no? El Yom Kippur, el gran día de perdón. Por eso, vamos a no perder el hilo, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Se presenta a Jesucristo con un libro, hace un juramento por Dios, por él mismo, ¿no? Hace un juramento que a partir de los 2300 días y años, en cuanto a profecía sobre cómputo, no habría más, no habría ninguna otra profecía. Y también dice que antes de la séptima trompeta, antes de la venida de Jesucristo, se daría a conocer los misterios del reino de Dios, los misterios de Cristo, ¿no? O sea, el plan de salvación. Pero también nos describe que iba a suceder un gran chasco, ¿no?, porque iba a haber una mala interpretación de las profecías, ¿no? Eso está cuando se le ordena que vaya y coma el libro, ¿no?, que primero iba a ser dulce y después amargo, pero a pesar del chasco se le dice que es necesario que vuelva a profetizar sobre muchos pueblos, lenguas y reyes. ¿Qué debía profetizar? ¿Qué se debía profetizar? ¿Cuál es el contenido del mensaje que se debe proclamar, ¿no? Bueno, nos señala la restauración del santuario. Por eso, el mensaje que se debe dar al mundo antes de la venida de Jesucristo está contenido en las grandes verdades del santuario terrenal y celestial, ¿no? Que en el santuario, primero terrenal y después celestial, están las grandes verdades con respecto al plan de salvación. Pero también el santuario nos señala el día de juicio, ¿no? El gran día de perdón, el Yom Kippur, ¿no? Porque se dice: mide el santuario y mide a los que en él adoran. Iba a comenzar un juicio sobre los adoradores, aquellos que por fe aceptamos a Cristo en nuestra vida. Hasta ahí vamos bien. Pero deja, 11.2, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles, ¿no?
En el antiguo Israel, los israelitas eran los que podían ingresar al santuario, ¿no? Al patio interior. Los que estaban afuera no podían ingresar porque morían, ¿no? Eso eran, bueno, en este caso, los adoradores, por fe, ¿no? Por aceptar a Cristo en nuestra vida, ¿no? Por fe, accedemos al trono de Dios, ¿no? Por fe accedemos al santuario y Jesucristo intercede, ¿no? Por cada uno de nosotros. Pero lo que no aceptan a Jesucristo en su vida, no, Jesucristo no puede interceder por ellos. Dije, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y daré poder a mis 2 testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Estos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están ante el Dios de la tierra. Si alguno trata de dañarlo, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Así morirá el que quiera dañarlo. Esto tiene el poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días en que profeticen, y tienen poder de convertir el agua en sangre y de herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Encontramos 2 fechas, 42 meses y 1260 días. Acordémonos, tiempos proféticos, día por año. 2 fechas. Una fecha, 42 meses, el santuario iba a ser pisoteado. Y 2 testigos que profetizarán vestidos de saco, o sea, andarían de luto durante 1260 días. En la palabra de Dios, los meses están contabilizados por 30 días. Nosotros encontramos en Génesis 7, cuando hace descripción del diluvio, nos dice que el 17 del segundo mes comenzó el diluvio. Y nos dice que el diluvio duró después búsquenlo ustedes. Después dice que el diluvio duró 150 días. Y dice que el 17 del séptimo mes descendieron las aguas, ¿no? Finalizó el diluvio y empezaron a descender las aguas. Del segundo mes al séptimo mes nosotros tenemos 5 meses. Para que esos 5 meses sean contabilizados como 150 días que describe la palabra de Dios que duró el diluvio, tienen que ser 5 meses de 30 días cada mes. 5 por 3, 15. Por eso, cuando nosotros aplicamos 42 meses por 30 días, 42 meses, como dice acá, 42 meses iba a ser pisoteada la ciudad santa, y cada mes por 30 días nos da 42 por 3, 1260 días. Por lo tanto, 42 meses es el mismo tiempo que 1260 días o años proféticos. Si nosotros vamos a la historia, y eso lo vimos también en las cartas, si nosotros vamos a la historia, ¿qué poder a lo largo? No voy a entrar a describir fecha y todo eso, porque si no, o sea, está descrito también en las 7 cartas a las iglesias, eso ya lo hablamos. Pero si nosotros vamos a la historia, ¿qué poder durante mucho tiempo persiguió a los hijos de Dios? Y no solo persiguió a los hijos de Dios, sino echó por tierra las grandes verdades de la palabra de Dios, echó por tierra el santuario, porque cambió el servicio de intercesión del santuario, ¿no? De Cristo por un ser humano, es la Roma papal. La Roma papal durante 42 meses o 1260 años echó por tierra las grandes verdades concernientes al plan de salvación descrita en el santuario, y también impidió
¿no? Que las personas tengan acceso a la palabra de Dios. Cuando utiliza los dos testigos, los dos testigos proviene de un sistema legal judío, ¿no? Que requería que existieran dos testigos, ¿no? Para establecer una verdad. En este caso los dos testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Que establece y atestigua de Dios y sus verdades. Por eso, cuando dice que los dos testigos estuvieron vestidos de saco durante 1260 días, fue porque la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que atestiguan de Dios y sus grandes verdades, fueron, acá la palabra de Dios dice, profetizarán vestidos de saco, ¿no? O sea, estarán de luto, también dice en otra versión, ¿no? En esa época, la palabra de Dios y las grandes verdades fueron prohibidas, ¿no? Se le prohibió a las personas conocer eso y fueron suplantadas por tradiciones. Bueno, después en el versículo 11, y fíjense que ustedes en el versículo 11:6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, ¿no? Eso nos lleva, ¿no? A la época de Elías, que por medio de la palabra de Dios, ¿no? Dios dijo que no llovería y no llovió, ¿no? Tienen poder de convertir el agua en sangre. Eso ocurrió en Egipto, ¿no? Las plagas de Egipto, que eso sucedió porque Dios proclamó, o sea, por su palabra, ¿no? Que el agua se iba a convertir en sangre, ¿no? Y de herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Cuando Dios dijo eso, se cumplió. Por eso esos dos testigos se identifican como el Antiguo y el Nuevo Testamento, que serían prohibidos durante un lapso de tiempo de 1260 años, o en este caso días, ¿no? Años proféticos, días proféticos. Y 42 meses, que es el mismo tiempo, iba a ser echado por tierra todas las grandes verdades concernientes al plan de salvación. Bueno, pero en el versículo 11:11 dice, después de unos días, dice que entró aliento de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre quienes los veían. O sea, a pesar de que se anunciaba un movimiento mundial en cuanto a la predicación, una tarea que debía llevarse a cabo, y esa tarea estaba basada en el plan de salvación descrito en el santuario, ¿no? Y la palabra de Dios iba a ser prohibida. Dice que después iba a haber un reavivamiento, dice que eso iban a cobrar vida. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los dos testigos iban a cobrar vida. Bueno, ahora, más allá de todo lo teórico, histórico que podíamos haber visto concerniente a todo este tema, nosotros debemos entender de qué nos sirve a nosotros, más allá del conocimiento que nosotros podemos llegar a entender. Nosotros decimos, bueno, las trompetas son juicios, castigos de Dios, o juicios sobre pueblos rebeldes que a lo largo de la historia de la cruz hasta su venida fueron castigados. Pero en la última etapa, de la sexta a la séptima trompeta, iba a haber un movimiento que iba a recibir una revelación concerniente a una profecía, la iba a malinterpretar, pero debían volver a predicar. Y esa predicación estaba basada
esa predicación estaba dirigida a las grandes verdades del plan de salvación descrita en el santuario, ¿no? Y no describe una etapa que la palabra de Dios y todas esas grandes verdades fueron pisoteadas, pero después hay un reavivamiento. Vamos a ver en Génesis, creo que 18, Génesis 18. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la vida de Abraham? ¿Se acuerdan que los ángeles, antes que nazca el hijo de la promesa, visitaron a Abraham para asegurarle que la promesa se cumpliría, ¿no? Que ellos tendrían descendencia? Pero también encontramos otro mensaje. ¿Se acuerdan que el hijo de la promesa, que Sara se rió, que el ángel la escuchó y le dijo: ¿por qué te ríes? ¿Acaso algo es imposible para Dios? Y después encontramos 18-16. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlo. Era una costumbre que cuando una visita venía a tu casa, cuando esa visita se iba, el dueño de la casa lo acompañaba un tramo a esa persona, ¿no? Y Abraham iba con ellos para despedirlo. Y el Señor dijo: ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Dios, de la misma manera que se hace el trato con cada uno de nosotros, establece un pacto, un trato, de la misma manera que lo hace con nosotros, lo hizo con Abraham, o viceversa, de la misma manera que lo hizo con Abraham, lo hace con nosotros, ¿no? Por lo tanto, cuando Él hace un trato, cuando lo hace, revela las cosas. Como socio en ese trato, tiene derecho a conocer las cosas que hará su otro socio, ¿no? Y en este caso, Dios considera importante que Abraham sepa lo que él iba a hacer. Fíjense ustedes qué es lo que iba a hacer Dios. Dios lo que iba a hacer era llevar a cabo un juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque vamos a ver un poco más adelante, describía, ¿no?, que la maldad de Sodoma y Gomorra no había llegado a un colmo. De la misma manera, Dios en su palabra, y específicamente en el Apocalipsis, por lo que estuvimos viendo, describe un juicio sobre la tierra. Por eso, el mismo texto que se le dice a Abraham podemos aplicarlo a nuestra vida. Dice: el Señor dijo: encubriré a Abraham lo que voy a hacer, ya que él llegará a ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo elegí para que mande a sus hijos, a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, que practiquen lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que habló acerca de él. ¿Por qué Dios no ocultaría también lo que él iba a hacer? Por la sencilla razón de que Abraham transmitiría lo que Dios le revelaba, todo lo que Dios le revelaba a partir de que él hace un trato con Dios. Él tenía una predisposición a transmitir. Cuando dice, ya que él llegará a ser una grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Abraham también se transmitió a través del tiempo. Porque yo lo elegí para que mande a sus hijos. Este de manda a sus hijos no es que uno tiene que ser un dictador en su casa y andar con una correa o con una vara. No. Cuando dice comande a sus hijos es por ejemplo, por amor, por instrucción, no tan solo por obligación. Dios
no pretende un servicio por obligación, ¿no? Fíjense cómo Dios hace una descripción, dice, yo no lo voy a ocultar lo que voy a hacer porque yo sé que Él lo que sabe lo va a transmitir a su casa después de sí, a su casa después, o sea, después que Él no esté, lo que Él transmitió se iba a hacer, seguir transmitiendo por generaciones. Que guarden el camino del Señor, que practiquen lo que es justo y recto. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Y los varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham quedó aún ante el Señor. ¿Para qué? Dice, tal vez haya, esta es la parte más linda, tal vez, ustedes se pueden olvidar de todo lo que hablábamos sobre la trompeta, pero de esta parte no se deben olvidar. Tal vez haya 50 justos en la ciudad, la destruirás y no la perdonarás por amor a los 50 justos. Acá empieza la negociación de Abraham. Abraham sabe que Dios va a ejecutar sus juicios sobre una ciudad pagana, ¿no? En este caso Sodoma y Gomorra, pero utiliza un argumento de que si en esa ciudad hubiera 50 justos, ¿no lo vas a perdonar a ellos? ¿No? En realidad, si Abraham acudiera a la justicia de Dios, tendría que haber dicho, Señor, si vas a ejecutar ese juicio sobre Sodoma y Gomorra, sacá las 50 justos que están ahí para que esos 50 justos no reciban el castigo que vos vas a efectuar, ¿no? Pero Abraham no acude a la justicia de Dios, porque Abraham sabía que lo que estaba por llevar a cabo Dios era algo justo. Abraham conocía bien la impiedad que había en Sodoma y Gomorra. Lo que acudía Abraham era a la misericordia de Dios. Abraham en su vida había experimentado, había saboreado la misericordia de Dios. Si era por su justicia, Abraham tampoco tendría que estar. Pero como Dios se había manifestado con misericordia sobre su vida, sobre Abraham, Abraham acudía a Dios buscando no justicia, sino misericordia. Y acá está la comprobación de lo que le estoy diciendo, porque dice, lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con lo impío. Esto es una excusa que pone Abraham. Y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra ¿no hará lo que es justo? Entonces respondió el Señor. Maravilloso lo que responde. Si hallo 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de ella. Dios le respondió a Abraham, si yo encuentro 50 justos como vos me estás planteando, yo no voy a perdonar solo a los 50 justos, sino que voy a perdonar a todos ellos, a toda la ciudad. Toda la ciudad iba a ser perdonada por la excusa que ponía Abraham, ¿no? Obviamente después nosotros vemos que fue bajando, ¿no?, la cantidad de justo que podía haber en esa ciudad, ¿no? Pero la lección importante que nos deja esto, ¿no? Todo aquel que ama a Dios, todo aquel que ama a Dios debe también amar a su prójimo, ¿no? Nosotros no podemos evitar que las personas le den la espalda a Dios. Es una decisión personal, pero sí lo que nosotros podemos hacer es interceder por ello. Nosotros debemos suplicarle a Dios por misericordia, no por justicia,
no tan solo por justicia, en realidad muchas veces tenemos que pedirle por justicia, ¿no? que sea justo, ¿no? En algunas situaciones, pero si nosotros debemos reclamar solamente por justicia, ni siquiera nosotros estaremos vivos. Porque de la misma manera que Dios se manifestó con misericordia sobre la vida de Abraham, en este caso Abraham le reclamaba a Dios que actúe con misericordia sobre la ciudad. Abraham estimaba y amaba mucho a toda la gente impía que vivía en esa ciudad. No solo a los justos, sino a todas las personas impías. Por eso digo que si uno ama a Dios, debe amar a su prójimo. No son cosas que deben ir separadas. Abraham buscó misericordia en Dios porque Abraham mismo experimentó esa misericordia, ¿no? Y Abraham, al igual que nosotros, ¿no? Abraham predicaba así con su palabra, pero también predicaba con su testimonio. Cuando Abraham libera a Lot y Abraham le entrega el diezmo, fíjense en Génesis 14, dice, cuando él volvió con el botín que rescató de Lot y toda su familia, dice, entonces el rey de Sodoma, la ciudad que iba a ser destruida más adelante, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti la hacienda, o sea, toma el botín, dame solamente las personas que recuperaste. Y Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor, o sea, le prometí al Señor, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que ni un hilo ni una correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Abraham con su vida no solo demostraba que él era honesto, sino él con su vida demostraba que él servía a Dios, y con su vida demostraba que todas las bendiciones que él poseía provenían de Dios. Él podría haber dicho, bueno, está bien, ¿quién se va a enterar? Me quedo con el botín, llévate las personas, pero no. Él sabía que tenía una promesa con Dios, un trato con Dios, y sabía que Dios lo iba a bendecir, más allá de todas las situaciones que se podrían haber dado de diferentes maneras. Él podría haber argumentado, bueno, capaz que este botín que recuperé, Dios me lo mandó para mí, no. Pero él dijo, yo si voy a ser enriquecido, si yo voy a ser bendecido, va a ser a causa de Dios, no sobre los bienes que le corresponde, en este caso, al rey de Sodoma. Entonces nosotros vemos cómo Abraham predicaba, no solo con palabras, sino predicaba con su testimonio, con su vida. Era una persona honesta, una persona íntegra, y era una persona que amaba al impío, que estaba dispuesto a interceder por el impío, que buscaba a Dios. Dice, el texto bíblico dice en Génesis 18, y Abraham se acercó a Dios. Cuando dice se acercó, no es que se acercó de distancia, de forma física, ¿no? En la palabra de Dios dice, y este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, dijo Dios, ¿no? Entonces cuando dice se acercó es porque hubo un anhelo en su corazón, ¿no? Un anhelo en su corazón de adoración, de humillación, buscando a Dios para encontrar misericordia por aquellas personas impías que rechazaban a Dios. El argumento era que después en esa ciudad podía haber cierta cantidad de justos para que toda la ciudad fuera perdonada. Y lo más maravilloso es cómo Dios le responde. Dios está dispuesto a manifestar misericordia cuando nosotros la pedimos. ¿Cuánto de nuestra familia, cuánto de nuestros seres queridos hoy están lejos de los caminos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros deberíamos interceder ante Dios por aquellos que están alejados de Él?
La descripción de las 7 trompetas. La descripción de las 7 trompetas es de un pueblo con un mensaje. Los 7 sellos es un pueblo sellado que tiene el carácter de Cristo. Las 7 trompetas es el mismo pueblo que tiene el carácter de Cristo, que tiene una tarea que llevar a cabo, que es la predicación de las grandes verdades reveladas en el plan de salvación antes de la venida de Cristo. Y por sobre todas las cosas, es un pueblo que debe interceder, que debe predicar, no solo con palabras, sino con ejemplo como lo hacía Abraham. Debe interceder por misericordia ante la inminente juicio que están por venir sobre este mundo por todos aquellos que están lejos de Dios. Esa es nuestra tarea, ese es el mensaje que nosotros debemos rescatar de las 7 trompetas. Tenemos una tarea, y esa tarea no es solo predicar lo que está escrito en la palabra de Dios, como nosotros estuvimos hablando, ¿no? De las 7 trompetas, la descripción histórica que hace la palabra de Dios de todos los eventos cronológicos que sucederán. Nosotros debemos interceder, buscar a las personas y buscar a Dios por misericordia manifestada en nuestra vida, y esa misma misericordia está disponible, porque dice que cuando Abraham intercedió, Dios se dispuso a escucharlo y se dispuso a perdonar si él encontraba 50 justos, pero él perdonaba a toda la ciudad, no solo a los justos. Bueno, los justos eran justos, no necesitaban ser perdonados, ¿no? Pero él estaba dispuesto. Entonces, con ese mensaje quedémonos esta noche. Prediquemos, llevemos el mensaje del plan de salvación, del juicio que se está llevando a cabo, pero también busquemos a Dios por misericordia por todos nuestros seres queridos y por todas aquellas personas que nosotros queremos y deseamos que estén en la vida eterna. Si amas a Dios, debes amar a tu prójimo. Que Dios los bendiga. Se me hizo un poco extenso, pero tenía que explicarlo todo. Espero que lo hayan entendido y, como siempre digo, cualquier cosa a su disposición, me escriben en privado. Tengo mucha información, mucha fecha, muchas cosas que a veces no termino de explicarlo acá, porque si no vamos a estar 3 horas, ¿no? Quédense con ese mensaje. Hay una tarea que llevar a cabo, y esa tarea no es solo la predicación, sino la oración intercesora por aquellas personas que necesitan de la misma misericordia que experimentamos nosotros en nuestra vida. Que Dios los bendiga y pasen un feliz sábado. Si Dios quiere, mediante, nos veremos pronto. Un abrazo para todos.